Hoy te voy a contar cómo usé la constancia para arruinar mi vida y cómo usé esa misma constancia para cambiarla completamente. Cómo descubrí ese poder de la constancia. Quédate hasta el final, porque al final mostraré unas fotos de ese antes y después de mí misma. Hola consciente, si aún no me conoces, soy Andrea, escritora del libro El gran salto hacia adentro y el poemario Tras la ventana, ambos libros enfocados en el autoconocimiento y el propósito. Podrás encontrar estos libros en una campaña de crowdfunding que tendrá inicio el 30 de enero del 2023. Suscríbete y activa las notificaciones si quieres estar al tanto de estos libros. Y ahora sí, empezamos. Ahora te voy a contar cómo arruiné mi vida con la constancia y después te contaré cómo aprendí a usarla a mi favor para cambiar mi vida entera. Con 15 años tomé la decisión de arruinar mi vida. Sí, realmente yo no pensé, voy a arruinar mi vida. En lo que pensé fue, esto es algo que necesito para sentirme mejor, para encajar en el mundo. Si esto es lo que se hace normalmente, voy a hacerlo yo también y me voy a dejar arrastrar. Me lancé a un vacío sin saber que iba a arruinar mi vida. Empecé a fumar, empecé a beber, empecé a probar sustancias que en el futuro me llevarían a engancharme y a crear ese hábito de todos los días, fines de semana, entre semana, todos los días. Y es que mientras más lo hacía, menos me saciaba lo que hacía. Es decir, como cuando creas un hábito, cuantas más repeticiones, más resistencia. Cuanto más bebía, cuanto más fumaba, más resistente, por tanto, más cantidad necesitaba para sentir cómo me sentía al principio. Y poco a poco se fue convirtiendo en algo que era mi estilo de vida. Fumar y beber todos los días. Perdidos al río. Y más allá de me gusta porque me siento bien, había un profundo vacío oculto en la sombra que realmente me llevaba a hacerlo para tapar unas emociones inconscientes que tenía dentro de mí o que no quería ver. Tomé la decisión de tener ese hábito, de crear esa constancia, de crear ese estilo de vida para tapar unas emociones. Suena fuerte, pero lo hice porque me pareció la mejor opción en ese momento. Después me di cuenta que fue peor el remedio que la causa. Al cabo de 2 o 3 años de haber empezado a beber y a fumar y a tomar, experimentar con sustancias, me empecé a
a ver envuelta en situaciones conflictivas constantemente, con mi familia, con el trabajo, con mis amistades, con las relaciones que tenía en ese momento. Y empecé a verlo como algo normal porque era algo constante. Y cuando algo se hace constante, empezamos a, de alguna forma, normalizarlo. Empezamos a creer que es la única realidad, y eso fue lo que sucedía en mí, en esa situación. Creía que era normal vivir envuelta en el conflicto, con ira, con rabia, con odio, con esa sensación de estrés constante. Parecía que era la única vida y la única realidad que existía. Sin embargo, más adelante me di cuenta que en realidad lo que había hecho había sido arruinar mi vida. Y al darme cuenta de eso que había hecho sin darme cuenta, decidí darle la vuelta a todo. Y ahora te voy a contar cómo empecé a usar la constancia a mi favor para darle ese giro a la vida que había creado hasta ese momento, que no fue nada más ni nada menos que unos 10 o 15 años en ese bucle de vida que iba arruinando cuanto más constante era con esa decisión que había tomado con 15 años. Diez años después, decidí empezar a usar la constancia a mi favor. Lo hice sin darme cuenta también. No sabía lo que estaba haciendo, pero algo dentro de mí me pedía a gritos un cambio de vida. Me había cansado de vivir en ese constante bucle de alcohol, drogas y conflictos. Y tenía la certeza, la seguridad de que existía otro tipo de vida. Después de 10 años empecé a plantearme cambiar esa vida por una que ni siquiera sabía cómo hacerlo. Lo primero que hice fue empezar a reducir las cantidades de lo que consumía. Empecé a consumir menos cantidades, conscientemente empecé a alejarme de ciertas amistades, de ciertas personas, y con el paso del tiempo, un año más o menos después de haber tomado esa decisión y haber dado esos pequeños pasos, un día me vi con ganas de salir a correr. Y ese día cambió toda mi historia. A raíz de haber notado esa sensación de bienestar solo por el hecho de correr, empecé a hacer más cosas. Empecé a dar clases, a hacer mis propias clases de yoga. Hacía entrenamientos ligeros, suaves, con mi propio cuerpo, movilizarme, que estaba engarrotada, nunca antes había hecho nada de deporte. Y empezaba a notar que me sentaba muy bien, me sentía genial cuanto más lo hacía. Y por tanto decidí alimentar esa constancia, ese hábito que posteriormente, cuanto más lo hacía, más resistencia tenía.
como al principio con el otro estilo de vida. Con este, cuanto más corría, cuanto más movía mi cuerpo, más resistencia sentía y más ganas tenía de levantar otro tipo de peso. Por ejemplo, empecé a apuntarme a un gimnasio. Después de estar casi medio mes haciéndolo por mi cuenta, decidí apuntarme a un gimnasio y hacerlo más en serio todavía. Empecé a ir todos los días, a alimentar esa constancia, a cambiar la alimentación, que también tenía una alimentación bastante pobre a nivel nutricional. Comía cualquier cosa, básicamente. Y cambiar ese estilo de vida me llevaba a hacer otros pequeños cambios dentro de ese cambio que me resultaban muy coherentes con lo que estaba haciendo. Es decir, el hecho de hacer deporte me llevaba a tener una alimentación que estuviese en sintonía con ese deporte que estaba haciendo. Es decir, al principio mis objetivos eran ganar masa muscular y empecé a alimentarme de la forma que me llevase a alcanzar ese objetivo. Luego definir, he estado jugando con el tema del deporte y demás, pero todo fue a raíz de tomar la decisión de alimentar otro estilo de vida, de tener otra constancia, de tener constancia en otros hábitos. Y de repente, no de repente, en realidad pasaron 2 o 3 años cuando empecé a notar ese cambio en mi cuerpo, en mi mente. Todo era tan distinto a como era anteriormente. Mis relaciones empezaron a mejorar muchísimo. Notaba más armonía, más calma, más comunicación con las personas. Me sentía más en calma. Definitivamente dejé de consumir esos poquitos que venía aplazando hasta dejarlo completamente. Un día decidí soltarlo y centrar mi atención en esto que tan bien me hacía sentir, en esto que era completamente distinto a lo que estaba haciendo anteriormente, de tener una vida sedentaria a tener una vida activa a nivel de deporte, mental. Empecé a leer más, a investigar, a entrar en el mundo de la psicología, de la mente, de cómo funciona, y de repente todo empezó a cambiar en mi vida por esa decisión, por el hecho de usar la constancia a mi favor. Para terminar, te voy a leer una frase de mi libro El gran salto hacia adentro. La frase dice: si le dedicas al menos 1 hora al día, cada día, a aquello que te acerca a tu verdadero propósito, en 1 año habrás invertido 365 horas. La constancia tiene un poder enorme en la vida. Una vez más, te quiero agradecer por estar allí y, por supuesto, por compartir. Gracias y hasta pronto. Espera. Aún no te vayas. Ahora voy a compartir contigo las fotos de ese antes y después de mí misma que comenté contigo al principio del vídeo. Ahí las tienes.
Si te ha sido útil la información, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete al canal para nuevas publicaciones. 2. Comparte el vídeo en tus redes para que sea útil a más personas. Y 3. Sígueme en Instagram para más hábitos que te cambian la vida. Nos vemos.